En este video se explicará sobre las consideraciones necesarias para poder elegir los equipos de tu base emisora. Antes de entrar en detalle, es importante tener claros ciertos conceptos. El primero es saber el significado de firmware, el cual es un software que va integrado en la mayoría de equipos usados en comunicaciones inalámbricas, y se define como el bloque de instrucciones para propósitos específicos, y que por lo general se graba en la memoria que va integrada con la electrónica del dispositivo. Este bloque de instrucciones es el software que tiene interacción directa con el hardware. Es el encargado de controlarlo, para así ejecutar correctamente las instrucciones externas. Hace algunos años, para actualizar el firmware, debíamos reemplazar la memoria en donde estaba instalado. En la actualidad, la mayoría de fabricantes han añadido una funcionalidad al firmware que nos permite grabar las nuevas instrucciones en la misma memoria, haciendo que la actualización sea un proceso mucho más cómodo y dinámico. Sin embargo, este proceso de actualización debemos hacerlo con mucho cuidado, ya que al ser un componente vital para poder comunicarnos con la electrónica del dispositivo, cualquier fallo puede dejar al equipo inservible. Por ejemplo, un fallo de alimentación a mitad del proceso de actualización evitaría la carga completa del código que gobierna el equipo, quizá incluso la carga del código que se encarga de actualizar el firmware, así que no podríamos actualizarlo de nuevo y por lo tanto el equipo dejaría de funcionar. Un ejemplo lo encontramos en los reproductores MP3 y MP4, donde algunas compañías actualizan el firmware de reproductor para agregar nuevos formatos de reproducción, tanto de sonido como de video. Otras características que pueden cambiar son el entorno de navegación e incluso mejorar la duración de la batería. Los celulares de gama baja llevan integrado un firmware, a diferencia de los celulares de gama media alta, que son gobernados por un sistema operativo, sea Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Tizen, Mego, etc. El firmware de muchos de estos celulares de gama baja se pueden actualizar para mejorar la calidad de recepción, calidad de sonido o incluso duración de la batería. En el campo automotriz, la mayoría de automóviles emplea una computadora a bordo y varios sensores para detectar problemas mecánicos y mostrar información en tiempo real, como por ejemplo la presión de los neumáticos, capacidad del tanque de gasolina, proximidad de otros vehículos, etc. La mayoría del firmware del vehículo puede ser actualizado en un distribuidor local autorizado. Como se mencionó anteriormente, el firmware es un bloque de instrucciones y que además está muy integrado a la electrónica del dispositivo, porque la memoria donde se instala por lo general va soldado a la placa. Si queremos agregar nuevas funciones o mejorar el funcionamiento del firmware, debemos actualizar todo el bloque de instrucciones que lo conforman y realizarlo con mucho cuidado, porque cualquier falla durante el proceso de actualización dejaría inservible el dispositivo y tendríamos que llevarlo a un especialista con la esperanza de poder recuperarlo. Llegado a este punto y con los ejemplos anteriormente mostrados, queda claro que el firmware está integrado en dispositivos de propósitos específicos y que cumplen funciones concretas y tan simples como una lavadora, un módem ADSL, router inalámbricos, microondas, impresoras, calculadoras, etc., o en máquinas complejas como tomógrafos, automóviles, radares, celulares, etc. Un sistema operativo, a diferencia de un firmware, es un conjunto de programas que en un sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a las aplicaciones instaladas en este sistema, y que además se ejecuta en modo privilegiado, es decir, primero debe ejecutarse el sistema operativo y luego los programas y aplicaciones. El sistema operativo puede convertir a un dispositivo electrónico en un componente multipropósito, dependiendo de las aplicaciones que se le instale, así como del hardware necesario requerido por estas aplicaciones. Por ejemplo, los programas de diseño tridimensional como 3D Studio Max o de cálculo y análisis numérico como MATLAB, así como los reproductores de música y video, son aplicaciones que se instalan sobre el sistema operativo y aumentan su funcionalidad. Ahora que conoce la diferencia entre firmware y sistema operativo, será más fácil explicarles cómo poder elegir los mejores componentes para poder implementar tu base emisora, para compartir tu conexión a internet o venderla a cambio de una mensualidad. Antes de solicitar el servicio de internet a un proveedor local, debes tener instalado y configurado tu base emisora, para que así solo tengas que conectarle el cable de red, sin importar si tienes internet por ADSL, inalámbrico, por la tecnología 3G, 4G o internet satelital, porque tu proveedor usará los equipos necesarios para que al final puedas tener internet por medio de un cable de red. Para comprar una base emisora llamada también kit emisor, debemos tener en cuenta los elementos que lo conforman, porque los vendedores de estos equipos nos ofrecerán distintas alternativas y con el conocimiento adecuado podremos elegir la mejor opción, anteponiendo la calidad, porque de estos equipos depende la estabilidad y performance de nuestra base emisora, así como nuestra reputación
en caso nos dediquemos a instalar y configurar estos equipos a empresas o particulares. La tecnología Wi-Fi o Wireless trabaja en la frecuencia de 2.4 o de 5 GHz. Estas frecuencias son de uso gratuito y por lo general los equipos que trabajan en 5 GHz también lo hacen en 2.4. Este curso es válido para ambas frecuencias porque una vez implementado tu base emisora, la administración y control de tu red inalámbrica no depende de la frecuencia. Sin embargo, la calidad del enlace inalámbrico dependerá, entre otros factores, de la frecuencia que uses, porque la mayoría de distribuidores de Internet inalámbrico usan la frecuencia de 2.4, ocasionando que se sature y reduciendo el alcance de nuestra señal inalámbrica. Y si queremos cubrir eficientemente varios kilómetros a la redonda, deberemos usar equipos potentes, tanto en nuestra base emisora como en los equipos receptores. El primer elemento a considerar en nuestra base emisora es el access point, cuya función es formar una red, donde los equipos que la conforman pueden conectarse tanto de manera cableada como inalámbrica, para así compartir información o servicios. Usando el access point podremos compartir nuestra conexión a Internet con otros equipos a varios kilómetros de distancia, dependiendo de ciertas condiciones. El segundo elemento es la antena que irá conectada al access point. Existen varios tipos de antenas y las más conocidas son las antenas omnidireccionales, sectoriales y direccionales, que básicamente se diferencian por su patrón de radiación, y todas sirven tanto para emitir como para recepcionar una señal inalámbrica. El alcance de una antena depende de muchos factores, y el primero que debemos tener en cuenta es su ganancia, la cual se mide en dBi, donde a mayor número de dBi podremos emitir o recepcionar una señal inalámbrica a mayor distancia. Para entender mejor la diferencia entre las antenas omnidireccionales, sectoriales y direccionales, usaré el recurso de la analogía, que nos permite entender conceptos complejos mediante otros más simples. Las antenas omnidireccionales se pueden comparar con una bombilla de luz, la cual ilumina en todas las direcciones. En cambio, las antenas sectoriales serían como linternas, que solo alumbran en un sector determinado y en la dirección a la que se apunte, siendo la iluminación más intensa y de mayor alcance. En cuanto a las antenas direccionales, estas alumbrarían aún más, pero solo en la dirección a la que se apunte, donde la zona de iluminación es muy pequeña. Si observamos el patrón de radiación de la antena omnidireccional, podremos observar que esta antena emite la señal inalámbrica en todas las direcciones a lo largo del plano horizontal, y en el plano vertical tiene un cierto grado de apertura, que es diferente dependiendo de la ubicación del equipo receptor. Por esa razón esta antena se usa para emitir a unos 4 o 5 kilómetros como máximo. Entonces, si conectamos esta antena al access point de nuestra base emisora, podremos emitir nuestra señal en todas las direcciones, pero nos veremos limitados por el grado de apertura vertical, y si la antena del equipo receptor se encuentra por debajo del lóbulo de radiación, conocido también como patrón de radiación, entonces no podremos conectarnos, o la conexión será deficiente. Las antenas sectoriales emiten la señal inalámbrica en un sector determinado, pero que no llega a los 360 grados en el plano horizontal, y en el plano vertical su patrón de radiación es más homogéneo y estable. Es por eso que son usadas para emitir a grandes distancias y además para mejorar la conexión de nuestra señal inalámbrica. Las antenas direccionales, tal como su nombre lo indica, emiten la señal inalámbrica en una dirección determinada y son usadas en los equipos receptores y para enlaces punto a punto de varios kilómetros de distancia. Entre los tipos de antenas direccionales tenemos a las antenas paneles, Yagi, rejillas y parabólicas. Por ejemplo, si queremos implementar una base emisora en una localidad que se encuentra alejada de la ciudad y donde no llega ningún proveedor ADSL, 3G o 4G, entonces en dicha ciudad debemos instalar una base receptora y conectarnos de manera inalámbrica con la base emisora ubicada en la localidad donde se dispone de Internet. Para realizar el enlace podríamos usar antenas sectoriales, pero la opción más económica son las antenas direccionales. Luego, una vez realizada la conexión, tendremos que usar otro equipo emisor para emitir la señal inalámbrica en nuestra localidad. Para poder realizar una conexión inalámbrica, se debe cumplir la condición de vista libre entre las antenas del emisor y el receptor, porque si hay obstáculos físicos como casas o edificios, o climáticos como lluvia o neblina, entonces no se podrá realizar la conexión, o esta será deficiente. Otro factor importante es la potencia de los equipos emisores y receptores. Un ejemplo donde se puede entender la importancia de este factor sería en el caso de la comunicación entre dos personas. Para conversar con una persona, regulamos la potencia de nuestra voz, dependiendo de la distancia de nuestro interlocutor, pero imaginemos que nos encontramos separados varias decenas de metros.
Entonces tendríamos que usar un parlante para que nuestra voz pueda llegar a mayor distancia. Consideremos al parlante como la antena y a la potencia del access point como la potencia de nuestra voz. Si cualquiera de las dos partes no tiene la potencia suficiente, entonces la comunicación será deficiente e incluso no se podrá realizar, porque no entenderíamos a nuestro interlocutor y por lo tanto no podríamos responderle. En las comunicaciones Wi-Fi, llamada también wireless, una conexión eficiente ocasiona pérdida de paquetes, lo que nos impide usar nuestra conexión para realizar intercambio de archivos, mensajería instantánea, comunicación VoIP o cualquier otro servicio que requiera comunicación permanente y sin interrupciones. Si la distancia es demasiado grande, entonces tendremos que cambiar de parlantes y usar otros de mayor tamaño que amplifiquen nuestra voz a mayor distancia, para así poder realizar la comunicación. Aprovechando esta analogía, si en la conversación que estamos realizando hay muchas personas hablando al mismo tiempo, entonces deberemos subir el volumen de nuestra voz o elegir otro canal de comunicación. Lo mismo sucede en las conexiones inalámbricas, donde tenemos disponible hasta 14 canales de comunicación, y si un canal es usado por muchas redes inalámbricas, entonces se satura y debemos elegir otro canal o aumentar la potencia de nuestros equipos tanto en el emisor como en el receptor. La antena omnidireccional es la más económica, porque si elegimos las antenas sectoriales, entonces deberemos comprar varios access point y conectarlos a cada antena sectorial, hasta cubrir los 360 grados de cobertura horizontal, aunque también existen access point que permiten conectar hasta 4 antenas, pero su precio es elevado. El uso de antenas sectoriales se justifica si tenemos una gran cantidad de clientes, o cuando el trabajo se realiza para una empresa, porque en ambos casos se necesita equipos de calidad comprobada y garantizada, con gran variedad de funciones disponibles, para administrar y establecer la mejor conexión posible, para así dar un servicio de calidad. En cuanto al access point, ya se mencionó que la potencia es un factor importante, para así aprovechar al máximo la ganancia de la antena conectada. Además de la potencia, deberemos considerar las características de hardware del access point, así como de su firmware o sistema operativo instalado. El access point usado en la base emisora debe tener buenas prestaciones de hardware, ya que es el encargado de procesar las peticiones realizadas por los equipos receptores. Además, dependiendo del firmware o sistema operativo instalado, podrá gestionar a los equipos que forman la red inalámbrica, para así tener un control riguroso de nuestros clientes y además ofrecerles calidad de servicio. Algunos access point vienen integrados con una antena, sea direccional o sectorial, y además están preparados para su uso en exteriores. Se les conoce como CPE y generalmente se usan para enlaces punto a punto o como equipos receptores. Otros deben ser colocados dentro de una caja solera que los protege de la intemperie, para así poder subirlos a nuestra torre o mástil. El primer grupo de access point que podemos encontrar en el mercado son los de marca genérica o económicos. La mayoría son usados para redes pequeñas, de pocos usuarios, debido a que no cuentan con el hardware necesario para soportar una gran cantidad de conexiones simultáneas. Además llevan instalado un firmware con opciones básicas de administración y control. Algunos modelos serían los access point de gama económica de las principales marcas. Generalmente al observar en su manual o en la página del fabricante no indican la cantidad de memoria RAM que llevan integrado, la velocidad de su procesador y tampoco los chips encargados de la comunicación inalámbrica. El segundo grupo está formado por access point de uso semiprofesional, que tienen el hardware necesario para poder soportar gran cantidad de clientes simultáneamente. Además nos permiten tener un mayor control sobre la conexión inalámbrica y tienen mayores opciones para controlar y administrar a nuestros clientes. Estos access point podemos buscarlos en las marcas AirLive, Senao, AirMax o Ubiquiti. Solo debemos ir a la página web del fabricante y ver sus especificaciones de hardware, como memoria RAM, velocidad de CPU, chip de la tarjeta de red y las características de su firmware. El último grupo lo conforman access point de uso profesional, preparados con el hardware y software necesario para poder soportar cientos de clientes y además controlarlos y administrarlos aplicando una gran variedad de reglas de acceso, control y calidad de servicio. En este grupo se encuentran los access point conocidos como router board y que son comercializados por la empresa MikroTik. Estos router board llevan integrado el sistema operativo llamado routeros, que es mucho más avanzado y con mayores funciones que los firmware utilizados por la mayoría de access point. En este grupo también se incluye a las computadoras con el sistema operativo Linux o BCD, a los cuales se le instala tarjetas inalámbricas para que funcionen como access point.